Los pasos resonaban en un pasillo que parecía interminable. Paso tras paso, una persona avanzaba lentamente. Era una mujer. Frente a ella se alzaba una puerta enorme, de unos 5 metros de alto y casi 4 metros de ancho. La mujer acercó una tarjeta a un escáner. Al contacto, el dispositivo se iluminó de verde, y la masiva puerta comenzó a abrirse frente a ella. Cuando se abrió por completo, reveló lo que se ocultaba detrás. En el centro de la sala había una mesa circular. Sobre ella flotaba una pantalla holográfica que proyectaba una tenue luz azul. Alrededor de la mesa se encontraban varias personas. Hombres, mujeres, Teriens, todos observando en silencio. Cuando la mujer cruzó el umbral de la puerta, todos giraron la cabeza hacia ella. «Llegas tarde, señorita Sara». Tras decir eso, un hombre sentado en la posición central de la mesa se acomodó en su asiento. «Lo siento. Tuve algunos inconvenientes en el camino, señor Heiwan». «Bien, eso no importa. A lo que vinimos. Los convoqué a esta reunión por un asunto de intereses». Una persona del grupo levantó la voz. «Disculpe, señor, pero ya hablamos de esto. Tener ese tipo de energía hoy en día es prácticamente imposible. Los documentos antiguos hablan de la erradicación de la energía maldita en los humanos futuros». El rostro del hombre cambió de inmediato. «Cierra la boca. La próxima vez que me interrumpas, dile adiós a tu vida». «¿De acuerdo?». El sujeto se quedó completamente en silencio. «Disculpe, señor». «Bien. Continúa, Sara. Puedes hablar». «Gracias, aunque sigo sin entender algo. Esa energía maldita, ¿no es lo mismo que la energía etérea?». El hombre sonrió levemente. «Bien. Te lo responderé, Sara, solo porque hoy estoy de buenas. Y esto va para todos. No quiero repetirlo». Los presentes asintieron. El miedo que generaba aquel hombre era más que evidente. Escuchen bien. Según los documentos antiguos, la energía maldita era una energía que todo humano, e incluso los animales, poseían. Una energía que, bajo el control de su usuario, podía volverse mortal. Podía convertir a una persona en un auténtico superhumano. Técnicas, poderes más allá de nuestra comprensión. Estadísticas físicas que superaban los límites humanos. Puede sonar como un cuento infantil, pero no lo es. Fue real. Tan real que, según nuestros datos y registros avanzados, aproximadamente el 5% de la energía etérea actual deriva directamente de la antigua energía maldita. Es decir, dentro de la energía moderna aún existe un fragmento de aquella energía antigua. Uno de los presentes levantó la mano. «Pero, ¿no es mejor la energía etérea? Con ella podemos crear armas avanzadas». «Así es. Armas». El hombre apoyó los brazos sobre la mesa. «Pero en combate, las armas tienen defectos. Nada creado por la humanidad es perfecto. En cambio, las habilidades que posee una persona siempre superarán a algo externo como un arma. Imaginen esto. Soldados a nuestra disposición, con energía maldita. Técnicas capaces de manipular cualquier cosa. ¿No sería espectacular? ¿No sería grandioso? Tendríamos a Nueva Eridu completamente bajo nuestro control. Ni siquiera la propia Oshimi Miyabi podría hacer algo contra alguien que posea energía maldita. Porque, como dice el dicho, nunca juegues con el fuego, porque te quemarás». Uno de los presentes levantó la mano con timidez. Señor, creo que el dicho no era así». El hombre se levantó lentamente de su asiento y caminó hacia él. «Ah, ¿sí? Entonces dime, ¿cómo era?». El sujeto abrió la boca para responder. Pero en ese instante, un cuchillo atravesó su cabeza de lado a lado. El cuerpo cayó sobre la mesa. El silencio se apoderó de toda la sala. «Bien, ¿alguien más quiere hablar?». Nadie respondió. «Perfecto. ¿En dónde estaba?». El hombre volvió a su asiento. «Actualmente está en desarrollo una incubadora. Quizás se pregunten para qué sirve. Muy simple. Servirá para la creación de clones, con energía maldita». «¿Y cómo haremos eso?».
La respuesta es sencilla. En algún lugar de Nueva Eridu existe un sujeto que posee el último dedo perteneciente al hechicero más fuerte de la historia. Ryomen Sukuna. Ese dedo será la clave de todo el experimento. Al tratarse de un objeto maldito, todavía conserva remanentes de Sukuna. Y esa energía será fundamental para el proceso de clonación. Imaginen esto. Cientos de Ryomen Sukunas, en nuestro batallón. Suena maravilloso, señor Heiwan. Sí, suena maravilloso. Pero hay un problema. No, más que un problema, es un gran problema. Ese dedo está siendo custodiado por el último hechicero que sigue con vida. ¿En serio? ¿Aún queda un hechicero? Así es. Según los registros antiguos, es el mismo hombre que derrotó a Ryomen Sukuna hace más de 200 años. El sujeto que probablemente sea el más poderoso de nuestro tiempo. Yuji Itadori. En la pantalla holográfica del centro de la mesa apareció la imagen de Yuji Itadori. Este tipo será nuestro mayor desafío. Quitarle ese dedo sería como intentar entrar a la cavidad cero sin protección. En pocas palabras, Yuji Itadori es una anomalía viviente. Es imposible vencerlo. Bueno. Eso diría, si no tuviera un plan. Hace 200 años, los clanes más importantes del mundo de los hechiceros eran tres. El clan Kamo, el clan Gojo, y el clan Zenin. Nosotros nos enfocaremos en este último. Según los registros del gobierno, actualmente existe un familiar lejano de los antiguos Zenin. Pero, ¿de qué nos serviría eso? Paciencia. Según los documentos históricos, el clan Zenin poseía una técnica llamada las 10 sombras. Una técnica capaz de invocar bestias de sombra. Pero lo que realmente nos interesa es su arma secreta. El general divino de las 8 hojas divergentes del Sila. Mahoraga. Según se dice, esta criatura fue capaz de pelear mano a mano contra Satoru Gojo, el hechicero más fuerte de su época. E incluso, más recientemente, contra una especie de alienígenas. ¿Alienígenas? Eso es imposible. Puedes creer lo que quieras. Pero esta información es relevante para nuestro plan. Entiendo lo que quieres hacer. Pero no creo que funcione. Si ese pariente lejano sigue vivo, lo más probable es que ya no tenga energía maldita, y mucho menos esa técnica. El hombre sonrió. Tal vez. Pero para eso tenemos la máquina. Mi plan es extraer todo el ADN de ese pariente lejano del clan Zenin, e introducirlo en la máquina de clonación. Repetiremos el proceso una y otra vez. Hasta obtener un clon con la técnica de las 10 sombras. En teoría, la técnica no debería verse afectada por la clonación. Después de todo, seguirá teniendo ADN Zenin. Vaya, ahora lo entiendo. Entonces usarás a Mahoraga para distraer a Yuji Itadori, y robar el dedo de Sukuna. Exactamente. Me sorprendes, señorita Sara. Pero también, si es posible, intentaremos matar a Yuji Itadori. La máquina aún no está lista. Primero debemos extraer grandes cantidades de energía etérea, y mediante un proceso separar la energía etérea de la energía maldita. Después de eso, podremos comenzar. Calculo que estará listo en unos 2, o quizás 6 meses. Y quién sabe. Si encontramos algún pariente lejano del clan Gojo, tal vez podamos crear un Satoru Gojo 2.0. Pero eso, ya sería soñar demasiado. El hombre se levantó. Bien. Hasta aquí termina la reunión. Este plan necesitará financiamiento para continuar. Una voz respondió desde la mesa. No se preocupe, señor. Tengo contactos en el gobierno. Creo que puedo hacer algo. Nueva Eridu, 6 de la mañana, distrito de Jano. La luz grisácea del amanecer se filtraba por los ventanales amplios del apartamento, tiñendo el living de un azul frío. El reloj digital en la pared marcaba las 6:02 am cuando Yuji abrió los ojos de golpe, como si un interruptor interno se hubiera activado. La televisión seguía encendida, emitiendo un murmullo bajo de publicidad matutina.
Colores brillantes, voces entusiastas recomendando recargas de éter y nuevos modelos de Bangbo. El sonido lo irritó de inmediato. Con un gruñido bajo, estiró el brazo y buscó el control remoto en la mesa baja. Lo encontró enterrado entre cojines y lo apagó de un golpe seco. El silencio regresó, pesado y reconfortante. ¿Dormí en el sofá otra vez?, pensó, frotándose la nuca con una mano. El cuerpo no le dolía, nunca dolía de verdad, pero la costumbre de despertarse en lugares incómodos le recordaba que, aunque no envejeciera, seguía siendo humano en los detalles pequeños. Bajó la mirada. Rojo, el gato blanco, estaba acurrucado en su pecho, respirando tranquilo, con las patitas delanteras cruzadas como si estuviera meditando. El pelaje puro subía y bajaba con cada ronroneo suave. Buggy soltó una sonrisa pequeña, genuina, de esas que solo aparecían cuando nadie más las veía. «¡Ey!», murmuró, intentando moverlo con cuidado. «Vamos, amigo, hora de levantarse». Deslizó las manos bajo el cuerpo del gato para levantarlo. Gojo abrió los ojos celestes de golpe, maulló en protesta y clavó las uñas en la camiseta de Yuji por un segundo antes de saltar al suelo con dignidad ofendida. «Lo siento», dijo Yuji en voz baja, sentándose despacio. «No quería molestarte». El gato lo miró con reproche felino durante 2 segundos, luego se estiró lánguidamente y caminó hacia la cocina como si nada hubiera pasado. Buggy sacudió la cabeza, divertido a pesar de sí mismo. Se inclinó hacia adelante, tomó el celular de la mesa y lo encendió. La pantalla se iluminó con la hora exacta. 6:04 AM. Revisó las notificaciones con un movimiento rápido del pulgar. Mensajes de contactos antiguos, un par de alertas de la IA sobre restricciones de tráfico en el distrito, pero nada nuevo de trabajo. Ni un encargo urgente de alguna pandilla, ni un proxy novato pidiendo escolta, ni un correo cifrado del gobierno con coordenadas de cavidad. Nada. Todavía temprano, pensó. Mejor así. Se puso de pie. El apartamento estaba en silencio salvo por el leve zumbido del sistema de ventilación y el tic-tac distante de un reloj de pared. Fue hasta la ventana y apartó un poco la cortina automática. Abajo, el distrito de Hano empezaba a despertar. Luces de oficinas encendiéndose piso por piso, drones de entrega flotando entre edificios, algún tiren madrugador paseando con auriculares. Pero más allá, en el horizonte donde la ciudad se fundía con las afueras, una niebla espesa y antinatural se acumulaba contra el cielo. La misma que había visto en las noticias anoche. Una cavidad nueva. Pequeña, según el reporte, pero creciendo. Justo al borde del distrito. Buggy miró la niebla un momento más. Sintió ese tirón familiar en el pecho. No miedo, no emoción. Solo reconocimiento. La energía maldita residual que aún latía en esas grietas, diluida pero viva, llamándolo como siempre. «Vamos a ver qué pasa», dijo en voz baja, más para sí mismo que para nadie. Se dirigió al dormitorio. Abrió el armario empotrado y sacó ropa limpia. Pantalones negros resistentes, camiseta oscura de manga larga, la chaqueta con capucha que usaba para pasar desapercibido. Se cambió rápido, sin espejo, no necesitaba verse para saber que seguía siendo el mismo. Guardó el celular en el bolsillo interior, tomó una botella de agua del refrigerador y una barra de proteína que tenía en la encimera. Antes de salir, se detuvo junto a la puerta. Gojo lo miró desde el sofá, ya acomodado en su lugar favorito. «No tardo», le dijo Yuji, aunque sabía que el gato no entendía las palabras. Solo el tono. Cerró la puerta con un clic suave. El pasillo del edificio estaba vacío y silencioso. Bajó en el ascensor hasta la planta baja, salió al aire fresco de la mañana y empezó a caminar hacia las afueras del distrito. Buggy caminaba con paso constante hacia las afueras del distrito de Hano. La ciudad aún se desperezaba. El sol apenas asomaba entre los rascacielos, tiñendo el cielo de un naranja pálido que se mezclaba con el azul frío de la niebla lejana.
Las calles empezaban a llenarse de gente madrugadora, tiren con maletines, humanos cargando mochilas de entrega, Bang Bo rodando entre las piernas, pero él avanzaba como si estuviera solo. La capucha puesta atrás dejaba que el viento fresco le rozara la cara, y el ruido de la ciudad se convertía en un fondo constante que no lograba llenar el silencio dentro de su cabeza. Mientras más se acercaba al borde, donde la niebla se hacía densa y el aire olía a metal y ozono, su mente se fue a otro lugar. No al presente, no a la cavidad que lo esperaba. Se fue a ellos. Megumi. Ese chico siempre tenía esa cara de no me importa nada, pero igual terminaba metiéndose en problemas por los demás. Por mí. Kujisaki. Esa sonrisa arrogante, el golpe en el hombro cuando decía no seas idiota, Itadori. Y Gojo. El sensei. El que siempre parecía invencible, el que reía mientras el mundo se caía a pedazos. El recuerdo lo golpeó como una ola fría. No era rabia. No era tristeza exactamente. Era un vacío que se había instalado en él hacía más de un siglo y que nunca se iba del todo. Cada vez que pensaba en ellos, sentía que una parte de él se rompía de nuevo, aunque su cuerpo siguiera intacto. Era lo único que aún lo destruía. Lo único que aún dolía de verdad. La niebla ya estaba cerca. Los drones de la IA flotaban a lo lejos, marcando el perímetro con luces rojas parpadeantes. Unos pocos agentes uniformados vigilaban desde atrás de una barrera improvisada, hablando por radio en voz baja. Nadie lo miró dos veces. Con la capucha puesta y el paso casual, era solo otro transeúnte. Buji se detuvo al borde de la zona acordonada. La cavidad se extendía delante de él. Una grieta en el aire que distorsionaba la realidad, como si el mundo se hubiera doblado y roto en ese punto. La niebla giraba lentamente, y dentro se oía un zumbido bajo, casi un latido. Megumi habría dicho que era una estupidez entrar solo. Kujisaki me habría llamado idiota y habría ido conmigo igual. Y Gojo habría sonreído y dicho adelante, Buji. Muéstrame lo que aprendiste. Pero ninguno estaba aquí. Solo él. Buji ajustó la capucha, metió las manos en los bolsillos y dio un paso adelante, cruzando la barrera invisible. Al pasar la cinta de seguridad, Buji observó cómo toda la zona estaba fuertemente vigilada. Sin duda, si quería pasar, tendría que esquivar a los agentes. El chico avanzó con calma y se colocó detrás de un pedazo de edificio derrumbado. Desde ahí comenzó a moverse con cuidado, caminando de forma sigilosa entre los restos de la estructura. Podría noquear fácilmente a la mayoría de los guardias. Pero los drones que sobrevolaban el lugar lo hicieron desistir de esa idea. No quería tener a la policía ni a la seguridad pública detrás de él. Buji sentía una fluctuación de energía maldita en un punto específico del lugar. Para los agentes, esas fluctuaciones solo indicaban posibles puntos de acceso hacia las cavidades. Pero él no necesitaba un Bang Bo para entrar. Gracias a su percepción de la energía maldita, podía identificar los accesos a una cavidad y orientarse dentro de ella. Además, al reforzar su cuerpo con energía maldita, era prácticamente inmune a la corrupción etérea. Sin embargo, había un problema. Justo en el punto de acceso a la cavidad, había un grupo de guardias custodiándolo. Buji los observó con atención. Bien, 1, 2, 3, 4, murmuró en voz baja mientras analizaba la situación. Seguro que son más de 10. Se cruzó de brazos, pensativo. Tengo una idea, pero será arriesgada. Itadori se acercó aún más al lugar, lo suficiente como para que los guardias no lo detectaran. Luego apoyó dos dedos en el suelo. ¿Tela de araña? Susurró. En ese instante, patrones similares a una telaraña comenzaron a dibujarse sobre el suelo. Las grietas se expandieron rápidamente, y de pronto el terreno se rompió con violencia. El suelo colapsó justo debajo de Yuji y de los guardias que vigilaban el lugar. La explosión de escombros levantó una enorme nube de polvo.
Los agentes que se encontraban más lejos entraron en pánico al ver cómo el terreno se hundía repentinamente. En medio del humo y el caos, Buji no perdió ni un segundo. Sin dudarlo, corrió directamente hacia el punto de acceso y se lanzó dentro de la cavidad. Una vez dentro, Itadori comenzó a explorar el lugar en busca de sobrevivientes. Dentro de las cavidades había un pequeño inconveniente. Buji no podía utilizar correctamente su percepción de energía maldita. La razón era simple. Las cavidades contenían rastros de esa misma energía. Eso hacía que su percepción se volviera caótica, incapaz de distinguir entre la energía de una persona y la de un ser etéreo. El lugar donde había aparecido estaba bajo una intensa lluvia. Pero eso no parecía afectar al chico en lo más mínimo. Simplemente caminó hacia adelante con tranquilidad, observando el entorno mientras buscaba señales de vida. Pasaron algunos minutos. De pronto, una explosión resonó en la distancia. Buji reaccionó al instante. Sin pensarlo dos veces, aumentó su velocidad y corrió hacia el origen del sonido. Cuando finalmente llegó al lugar, vio la escena. Un enorme ser etéreo estaba enfrentándose a tres personas. Una chica de cabello rosado. Una joven albina que sostenía algo parecido a una katana. Y. Un robot. O al menos eso parecía. Los tres estaban claramente en problemas. La gigantesca criatura levantó su brazo, preparándose para aplastar a la chica de cabello rosado. El golpe estaba a punto de caer. Pero nunca llegó. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dijo la chica sorprendida. Nicole, ¿estás bien? Preguntó la albina a su lado. Los tres levantaron la mirada. Entonces lo vieron. El ser etéreo había perdido un brazo. A varios metros de distancia, una figura se encontraba de pie bajo la lluvia. ¿Están bien? La voz seca de un chico rompió el silencio. ¿Qué? ¿Quién eres? Preguntó Nicole. ¿Y cómo hiciste eso? El chico no parecía interesado en responder. Eso no importa. Su mirada se dirigió directamente hacia la criatura etérea. Si es posible, salgan de aquí. Hizo una breve pausa. Solo estorbarán. Buji Itadori había llegado. Fin del capítulo.